if you want to pick it up from the night, I was standing there with a gun in my pocket. Knew you were going to shoot him? Sorry? Knew you were going to shoot him? Absolutely. Okay. Tried not to, praying not to, but knowing down deep it was probably going to come to that. And he came out of the building, and the photographer that I mentioned earlier, Paul Gorish, he kind of pushed me forward and said, here's your chance. You know, you've been waiting all day. You've come from Hawaii to have him sign your album. Go. And I was very nervous. And I was right in front of John Lennon there instantly. And I had a black Bic pen. And I said, John, would you sign my album? And he said, sure. Yoko went and got into the car. And he pushed the button on the pen and started to get it to write. It was a little hard to get to write at first. Then he wrote his name, John Lennon, and then underneath that, 1980. And he looked at me, as I mentioned earlier, he said, is that all? Do you want anything else? And I felt then and now that he knew something subconsciously, that he was looking into the eyes of the person that was going to kill him. Bueno, ahí están las declaraciones muy fuertes, muy potentes, momento del asesinato descrito por las propias palabras del protagonista Chapman, y que en realidad yo creo que a todos nos ponen los pelos de punta porque es un poco retorcido, ¿no? Lo que está comentando, se acerca al álbum, lo mira, es un fanático, pero sabe exactamente lo que va a pasar. Y como resistiéndose, del 92, como que él dice, yo no quiero que pase esto. Estaba rezando. Porque, ojo, él escuchaba voces frente al cual él no podía resistirse. Y sin embargo, eso es muy había dos sorprendente. personas. De hecho, Goretzka, ¿cierto?, famoso fotógrafo, que podríamos ver algunas de las fotos del instante cuando esto ocurre, que le dice, oye, lo he estado esperando acá todo el día. Él, en su calidad de fotógrafo, obviamente está obligado a esperarlo ahí porque necesitaba fotos de John Lennon, y empieza a empujarlo. Le dice, ahora, tú que has venido tan lejos, pídele que te autografíe. Mira, esas fotografías están hablando de segundos antes que le dispare, porque Steve Goretzka, obviamente, Paul Goretzka, perdón, también lo estuvo esperando con él. Eran las dos personas que estaban abajo del edificio donde John Lennon vivía. Se fue muy temprano en la mañana y llegó casi 10 para las 11 de la noche. Claro. Y él, junto con sacar la foto, dice, amigo, hecho usted, apúrese, adelante, se pide el autógrafo, ha estado acá todo el santo día. Y tiene la relación que siempre había tenido Mark Chapman con John Lennon. Cariño, admiración, un líder de pensamiento para este hombre. Y de repente, él, en esta confesión que acabamos de escuchar, él dice, pero yo en mi adentro, no queriendo, se venía lo inevitable. Y John Lennon, imagínate que él dice, John Lennon se da cuenta que se viene lo más terrible. Sí. Y él, después de que la autografía, con toda la dificultad de que esta pluma no escribía bien sobre el disco que él tenía preparado, saca una pistola y le descarga 4 tiros. O sea... ¿Él le dice algo más? Eso es impresionante, ¿eh? Claro, acá estamos hablando de una situación así, pero desquiciada. Completamente. Y es por eso de que está toda esta teoría de que, a ver, se han ido obviamente saliendo a la luz punto por punto. Primero, que John Lennon sí era perseguido, que sí era escuchado, que sí lo querían fuera del sistema. Así que no exiliado, al menos, por lo menos, iban a llegar a su máxima expresión política, que era asesinarlo derechamente, como lo hicieron con Martin Luther King, Kennedy, etcétera, etcétera, porque no vengan con cosas. El propio Estado sí se encargó de asesinar por una manera u otra a estos grandes personajes que promediaban, entre otras cosas, la paz. Es el denominador común de estos seres que acabo de mencionar. Pues bien, ¿qué es lo que pasa? Mark David Chapman, el hombre que volvió hace 2 días a pedir la libertad, por favor, en donde él dice, no era yo la persona que apretó el gatillo, que asesinó a John Lennon, y que muchas personas obviamente están de acuerdo con aquello, es que se está obviamente en estos momentos considerando de que si efectivamente aquí hay o no una conspiración. Pero ¿cuán creíble, perdón Salfate, es ese argumento si finalmente el tipo tenía todo fríamente planificado? Se supone que no. Te creo, creo que si hubiese sido espontáneo, un loco que va a sacar una pistola, pero este tipo incluso dejó evidencia en el hotel donde se estaba quedando para que pudieran armar esta historia, porque él quería ser famoso, él quería ser conocido con esto. Entonces hay discursos súper contrapuestos. Para nada, porque todo lo que
en realidad tú estás diciendo son las pistas que necesitan ser encontrados bajo esta tremenda coreografía conspirativa para tener, sin lugar a dudas, a un culpable. O sea que esto podría haber estado armado, esto de las cosas que encontraron en el hotel, ¿pudo haberse plantado esa evidencia? Él, entre otras personas que también acusaron al Estado de lo mismo, de haber sido utilizados en este proceso del MK Ultra, que es un proceso hipnótico para hacerlo más fácil de convertir personas comunes y silvestres en asesinos improvisados, es que él cuando mata a John Lennon se sienta en la cuneta, no sale arrancando. Dice, yo lo maté, se sienta y abre un libro, que es The Catcher in the Rye, El guardián ante el centeno, que curiosamente las otras dos personas que estaban, obviamente, acusaron en algún momento al Estado de haber sido hipnotizados para ser ocupados como asesinos, decían que en algún momento tenían una obsesión y que se activaban cuando se ponían a leer cierta página del mismo libro. ¿Del mismo libro? Del mismo libro, eso sí es una casualidad tremenda. Claro. O sea, por favor, dime tú, este hombre en algún momento trabajó en la YMCA, ¿cierto? Esta juventud cristiana, ¿cierto? Y donde él trabajó en Beirut, en donde se dice que muchos jóvenes cristianos, precisamente porque no levantan sospechas, fue recapturado por la CIA, se trabajó ahí, le enseñaron todo lo que tenía que saber y después lo reinsertan en el sistema para que finalmente se convirtiera en un hombre que planificó todo esto. Y cuando él mismo dice, escucho voces en mi cabeza que me dicen, hazlo ahora, después de haber leído justo la página del libro, que es lo que necesitaban que él hiciese para asesinar a su ídolo, a quien tanto quería, pero que de repente se da cuenta que es inevitable, que está más allá de su voluntad y termina asesinando a John Lennon. Tenemos un testimonio al respecto. Atención, mira. We know that Mark David Chapman was very, very involved with the drug culture. During the 70s, Mark David Chapman was employed by the YMCA. The YMCA, in many cases, it's been shown, has worked as a front operation for the CIA. Okay, well, history tells us that Mark David Chapman went to Beirut, and it was part of a YMCA program. The YMCA sent Chapman all around the world, to Vietnam, for instance, and Beirut, where he received training as a security guard. Imagínate que él está en esta agrupación de jóvenes cristianos en Beirut, donde obviamente la CIA tiene harto que aportar al respecto, claro, en donde lo entrenan como guardia de seguridad. Empiezan de poquito a buscarlo, se dan cuenta que es una persona que tiene un fanatismo por John Lennon. Claro. Imagínate, claro. que claro, después le ponen a gozar de loco, de que se rayó, etcétera, etcétera, y posteriormente él desaparece. Entonces dice que no, lo que tuvo un pequeño pelada de cable, está en un hospital psiquiátrico, es asistido y todo pagado las cuentas por el gobierno norteamericano, mira qué generoso, y de repente él regresa y tiene como estos recuerdos difuminados en donde, llegado cierta fecha y cierto momento de regreso a Nueva York, él se da cuenta de que tiene el impulso de ir a ver a John Lennon. Eso es lo que él confiesa, y se lleva una pistola, deja algunas pistas donde dice, no, yo me quiero hacer famoso, me quiero hacer famoso, ¿por qué? Ahora, o sea, a este costo, imagínate. O sea, está hipnotizado, es como de una hipnosis que le hacen a Chapman. Derechamente, sí, o sea, perdón por el ejemplo, como tú mismo has dicho, ¿sí? Es como Zoolander, así que y algo que exista. Ojo, para que ustedes entiendan, el movimiento, el proyecto MK Ultra, finalmente, hace no más de 4 años, fue reconocido como real de parte de Estados Unidos, que ellos hipnotizaban gente, en este caso se supone que ellos lo alcanzaron a reconocer que eran soldados, igual gente entrenada, claro, pero podría matar a personajes sin que ellos después recordaran nada. Chapman puede haber sido uno de esos casos, es lo que alegan, y lo que alegan por lo menos 2 personas más, siendo una madre, una dueña de casa, nada más, que recuerda que asesinó una persona en Europa. ¿Que asesinó? Sí, y eso les dice que lo recuerda, dice que ve la noticia que asesinó, ella tiene sueños con eso, y de que en algún momento se la llevan a otra parte y la mandan a asesinar durante un fin de semana que estaba solo, y la regresan y ella no recuerda qué hizo ese fin de semana. Y le vienen flashes de que ella la metieron en un jet, mandaron a asesinar y todo lo demás. A propósito de esa escuela de espías, si efectivamente él fue sometido a este tratamiento hipnótico para convertirlo en un improvisado asesino, en este caso de John Lennon a Chapman, atención con el siguiente testimonio, mira. You know, Mark David Chapman was not staying in a hostel in downtown Beirut, and Shamlan was considered as a spy school for the British. So there's a specter of spookiness around Mark David Chapman. Wow. Nació de velados, dice. Absolutamente. Entonces, si tú empiezas a hacer una sumatoria de asuntos, tú dices que hay un calce perfecto entre lo que la CIA quería que sucediera con John Lennon, en donde este hombre que era maravilloso, sí, no es que va con un álbum para engañarlo y matarlo, él realmente ese álbum lo tenía y lo guardaba en su corazón. Hay 2 personas que se acercan a John Lennon
a esa hora de la noche. Alguien que lo quería mucho y alguien que estaba manipulado para asesinarlo. Uno le pasa un disco para que lo firme, real, legítimamente, y otro saca una pistola y le pega 4 tiros. O sea, a ojos de la familia y de los amigos de Chapman, él estuvo recluido en este centro psiquiátrico tratándose una pela de cable, entre comillas, que le dio en un momento espontáneo. Imagínate. Y eso fue. O sea, ni siquiera él se dio cuenta. Y también me hace sentido unas declaraciones que él da en el año 2008 cuando dice: me di cuenta de que lo que hice de quitarle la vida a otra persona fue horrible. Exacto. O sea, él en un minuto cae en conciencia del acto que cometió y que no tuvo que haberlo hecho y que Por fue supuesto, espantoso. porque o sea, ahí se rompe el hechizo, como quien dice. Claro, él vuelve a recobrar o recuperar su conciencia. Exactamente, y O sea, en un acto, digamos, de traumática. Esta teoría de la Acordémonos que está pidiendo su manera, porque ahí se libertad. termina. Su declaración no puede ser contraria. Él está pidiendo su ahora yo libertad. creo que la están Tiene que estar negociando. diciendo que también está arrepentido. No, Bueno, obvio. Y yo creo Claro que que sí, tienes toda la razón. Yo creo que él no puede salir y decir, a mí me controlan. Yo creo que tiene que mantenerse. Ya, pero perdón, pero sabe. esas palabras que nosotros acabamos de ver, de hecho, donde él dice, yo sabía lo que iba a hacer. O sea, él tenía es muy loco, es muy disociado, y yo me imagino que a nivel ya de psicología existirá esta cosa, pero de verdad el nivel de disociación, de él darse cuenta que por un lado, como bien lo describes tú, Juan Andrés, él era el fanático que quería que le firmaran el disco, pero por otro lado él sabía que si le firmaban el disco, él iba a matar a John Lennon. Claro. O sea, él sabía lo que iba a hacer. Claro. Y decía, no lo puedo evitar, no quiero hacerlo. Claro, ¿te das cuenta de es muy raro eso. Muy fuerte. Que es, si te quieres hacer famoso a través de eso, te vas a ir preso, y más encima para que ir un disco firmado del cual nunca vas a volver a escuchar si te vas derechamente detrás de las rejas. Escuché una vez más declaraciones de Mark David Chapman, es lo que dice respecto con el paso del tiempo y de los años, de cómo él se siente víctima de esta situación. Atención. Si Chapman lucía como un zombie tras el asesinato, esto es parte de un investigador de este caso de Lennon, era porque él era exactamente eso. Obviamente el fotógrafo da cuenta de aquello. El guardián del centeno, el libro que él se sienta en la cuneta a leer inmediatamente después de haber asesinado a John Lennon, era parte del programa de hipnosis de Chapman. Era el gatillo, era el activador de este estado de inconsciencia. Y continúa, una acción que podía gatillarse con el simple uso de una palabra en un libro, el mensaje de un cassette, un telegrama o incluso una llamada telefónica. Así como usted ve en las películas de espía, Relax de Zulander. Durmiente, Claro. y de repente se encuentra con palabras, con una llamada telefónica que le dice algo clave, que es como cuando tiene noticias, le dicen, cuando yo diga la palabra gallina, tú te vas a sacar dormido. Él se transforma, obviamente, en el asesino de John Lennon. Qué fracaso sería para memoria de John Lennon que salga Chapman, porque sabéis que yo creo que si lo sueltan, me imagino que Trump, el gobierno de Trump, que es inteligente, lo va a soltar para distraer la atención y tapar los problemas que hay con Irán y el problema nuclear con Corea del Norte. Entonces, es como que el chivo expiatorio del hombre que buscaba la paz, hoy día va a terminar siendo el hombre que va a terminar tapando las grandes guerras, los grandes problemas políticos de Estados Unidos. Me parece que es a nivel político, o sea, desde la tremenda mentalidad jugada, asquerosa que tienen, genial soltarlo para generar todo eso. Pero es loco, porque fíjate que yo creo que a nivel político, justamente, siguiendo con lo que tú estás planteando, Alfredo, se establecen estas dinámicas. Ahora, a mí lo que siempre me ha pasado, y yo aquí te lo pregunto, Juan Andrés, porque cuando uno habla de conspiración, uno se imagina de verdad, yo no sé lo que le pasa a ustedes, yo me imagino un grupo de personas conspirando, literalmente, pensando algo. Y se reúnen para un plan macabro. Ya, pucha, yo que he trabajado muchas veces en medios de comunicación, yo me doy cuenta que no necesariamente se conspira para de repente dar información media pelotúa. Sin embargo, es como que nace en forma espontánea. Claro. No hay conspiración detrás de eso. Acá hay una cuestión muy concreta, muy perversa, muy coreografiada, muy pensada. Y muy pensada además en lo que va a generar después. Lo que acaba de decir, por ejemplo, Alfredo, es súper claro, porque efectivamente la movida política que sería sacar efectivamente en este minuto al asesino de John Lennon es perfecto. Exactamente. Es perfecto políticamente. Pero quedaron con un detalle corto, que finalmente para poder matar este discurso, al quitarle la vida a John Lennon, hicieron este discurso inmortal, porque hasta el día de hoy se habla de eso. Claro, entonces finalmente quisieron eliminarlo, pero el mensaje siguió dando vueltas Lo a han las hecho perfecto. generaciones. Muy bien, Monty. ¿Qué queda entonces? Esperar la resolución del Estado Legislativo norteamericano si le dan o no la libertad a Mark David Chapman.
si es que él sale a libertad y no dice nada de lo que hoy día hemos conversado, una vez más, solamente a mí personalmente me queda pensar que es una nueva mentira para tapar otra